Entonces no significa que, obviamente que también es una técnica para poder de alguna forma ocultar parte de la información de la patente. Cuando tú pones rangos en lugar de dar valores exactos, o sea, repetir el proceso es complicado porque tendrías que probar todos esos rangos, ¿no? Así que eso es principalmente lo que sucede con las patentes. O sea, mientras la patente no esté otorgada, no va a estar disponible toda la información de la patente, no es publicada completamente. Bien, no sé si hay algún comentario o pregunta para... Y bueno, y no sé si alguien puede, bueno, sintetizar la primera sesión. Bien, por acá tenemos a Karina. Adelante, Karina. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches con todos. La A ver. primera sesión, Karina, no la ¡Ay! Yo anteriores, pensé en la primera la primera. sesión. Uy, la La primera sesión sí primera. no me acuerdo mucho, pero vimos, de las cosas que vimos, uno de ellos eran los fundamentos de lo que era la innovación. Me acuerdo que también vimos unos ¿Okay? indicadores El concepto de de innovación, ¿no? Entonces, concepto parte de de lo que vimos. innovación. Y algunos Vimos conceptos, ¿qué otros conceptos te acuerdas de la primera sesión? vimos algunas en los horizontes, ¿no? Vimos cómo habían tecnologías emergentes y que iban a pasar por diferentes etapas hasta llegar al grado de saturación. El ciclo de vida de la tecnología, ya me acordé, ¿no? Eran emergentes, crecimiento, madurez hasta llegar a la saturación. ¿Qué más vimos? Y después vimos un poquito ya de las tecnologías emergentes, ¿no? Las TICs avanzadas, ¿no? Vimos aplicaciones de esa tecnología, ¿no? Biotecnologías, donde veíamos qué tendencias hay ahora presente, de acá a 5 años y después a las posibles, ¿no? Me acuerdo la que me gustó mucho fue la de neurotecnología, ¿no? Vimos varios tipos de tecnologías emergentes. Eso es lo que recuerdo de la primera, ¿no? También tecnologías verdes, nanotecnología también vimos un poco algunas novedades que habían en ese aspecto, ¿no? Básicamente eso, de la primera clase. Bien, muchísimas gracias, Karina. Vamos a dar la oportunidad a alguien más, a ver si alguien recuerda algo de la segunda sesión, la sesión del lunes. Ahí por ahí vi a Gerson, creo, vi levantando la mano. Creo que se han arrepentido después de levantar la mano. Pero bueno, nadie más quiere, bueno, entonces vamos a invitar nuevamente. Adelante, adelante. De la Adelante, Karina, ya que nadie sí, quiere de esa me opinar. acordaba un poquito más porque estaba más fresca. Vimos primero el tema de la estrategia en la empresa, ¿no? O sea que primero tienes que hacer la estrategia de la empresa y en función a esa estrategia ya defines la estrategia tecnológica, ¿no? Ese creo que fue uno de los primeros puntos que vimos. Pero es una estrategia diferente porque tienen que considerar el aspecto tecnológico, que normalmente las empresas no consideran el aspecto tecnológico haciendo su planeamiento estratégico. Eso es lo que el Correcto, por punto eso, débil que tenemos normalmente con planeamiento tradicional, ¿no? correcto. Y luego vimos los diferentes procesos requeridos para implementar un sistema de información, ¿no? Un Un sistema sistema de de innovación. gestión de la innovación, para ser Eso, más estricto. Porque exacto. nadie puede asegurar producir la innovación, ¿sí? Si Exacto, no, tanto así que era un ni error llamar área de innovación, recuerdo que lo dijo sí, porque sí, uno no puede o a llamar garantizar el éxito, oficina de ¿no? innovación. Ni Steve Jobs se atrevía a decir que tenía una oficina de innovación. Así que casi siempre acertaban sus proyectos, ¿no? Porque asegurar que uno
tiene una oficina de innovación, es como decir que debes tener una oficina del éxito, ¿no? Que siempre va a asegurar que va a tener éxito. Entonces, no es posible. Vamos a ver. Correcto. Yes. Y era la gestión, o sea, ¿qué tenías que hacer para hacer la gestión de un sistema de innovación tecnológica? Sí, ¿No? sí, Entonces, bueno, vimos varios exactamente. procesos, ¿no? Recuerdo mucho la vigilancia, ¿no? Vigilancia de la tecnología, donde inclusive hicimos el taller, ¿no? Nos enseñó algunas herramientas que podíamos utilizar en Internet justamente para explorar artículos, patentes, ¿no? Bueno, la vigilancia, lo que es la planeación tecnológica, ¿no? Que era algo específico, digamos, haciendo la diferencia, que no es lo mismo planear con las herramientas tradicionales que tenemos hoy día, ¿no? Sino que tiene que ser una planeación ya específica, más de acuerdo a lo que es la Exactamente. tecnología. Luego la habilitación de esa tecnología, que habían varias opciones, ¿no? Comprarla, desarrollarla, vimos varias, ¿no? Luego proteger lo que es la propiedad intelectual de lo que uno está desarrollando, ¿no? Proteger sería otro proceso. Y finalmente la última ya es la implantación, ¿no? O sea, ya ahora sí, implantación de lo que es la innovación, y podía ser en temas de procesos, productos, relacionados a lo que es el mercado, la mercadotecnia, inclusive a nivel organizacional. Eso es lo que Bien, recuerdo. bien, Karina, muchísimas gracias. Tienes muy buena memoria y lo que hemos visto realmente es bastante amplio, pero súper condensado. Y como les comentaba en la clase del lunes, no estamos viendo, no hemos visto un sistema completo con todas las partes, sino hemos empezado por un sistema básico, ¿no? Que parte solamente de la vigilancia tecnológica. No le hemos incorporado prospectiva tecnológica ni gestión del conocimiento. Así que es lo primero que que es el modelo de México, ¿no? Ese modelo en México lo utilizan para premiar a las empresas. Entonces, básicamente, las empresas que cumplen mayor cantidad de procesos de ese sistema son las que, bueno, concursan, ¿no? Concursan entre diferentes empresas para ser premiadas, ¿no? Es una forma de promover la gestión de la innovación dentro de las empresas en el caso de México. Bueno, y si ustedes quieren ir hacia un sistema de gestión de la innovación más completo, con más etapas, con más detalle, pueden intentar por las normas técnicas, ¿no? En Perú tenemos la norma técnica que se deriva de la norma AENOR, de las normas españolas, y bueno, actualmente también se está incorporando las normas ISO, y también una norma ISO de gestión de la innovación. Ahora, que ustedes apliquen la norma no significa que vayan a tener éxito, porque la norma también, como estamos viendo, bueno, va a ser obviamente más detallada que el modelo de México, pero no cubre todo el detalle de lo que hay que hacer internamente. Incluso existe una norma técnica de vigilancia tecnológica también. También la norma técnica peruana, la primera está derivada de AENOR, y después, bueno, también se está incorporando las normas técnicas, como les estaba mencionando, ISO, y también se va a incorporar la vigilancia tecnológica. Pero, como están viendo, no es un tema de aplicar la norma, sino de conocer cada una de estas metodologías. Imposible incluir las metodologías en la norma técnica, ¿no? No sería posible. Bien, entonces, habiendo recapitulado lo que hemos visto en las sesiones anteriores, bueno, vamos a empezar a ver. Hoy día es más corta la sesión y además la metodología que vamos a ver hoy día nos va a servir para esta sesión y para la progresión del taller de esta sesión, y de la próxima va a estar en base a lo que veamos hoy día, ¿sí? Así que esto es importante, ver el tema vamos a ver modelos de negocios. Es una metodología también conocida, que yo estoy seguro que algunos de ustedes ya la han visto alguna vez. Y esto sí ya es muy utilizado en emprendimiento sobre todo. Y el tema del emprendimiento es un componente importante para producir innovación. Obviamente es la parte que tiene que hacer toda empresa nueva o bueno, toda empresa ya en operación, si quiere justamente iniciar bueno, proyectos bueno, con el fin de tener que salir al mercado, ¿no? Que tiene que hacer emprendimiento.
Entonces, un componente importante es tener el modelo de negocio, reevaluar el modelo de negocio. Y el modelo de negocio es crítico, ¿sí? Es tener por lo menos los componentes principales bien identificados, ¿no? Entonces, esta metodología nos permite justamente hacer eso. Y bueno, como les estaba mencionando, algunos de ustedes con toda seguridad que ya conocen o ya la han visto anteriormente, así que, bueno, para algunos va a ser volver a ver. Bueno, el libro que les recomiendo, sí les recomiendo en el inicio de cada sesión un libro para que puedan leerlo. Bueno, es The Lean Startup, bueno, o Lean Startup simplemente, de Eric Rice. Es un libro muy interesante, recomiendo que lo lean. Les permite poder iniciar, obviamente, sobre todo con las tecnologías que no son muy costosas. Esto es un tema de emprendimiento, salir al mercado con una versión, el MVP, ¿no? La versión mínima viable, el producto mínimo viable o el servicio mínimo viable para empezar a probar con el mercado, ¿no? En lugar de desarrollar todo un producto complejo, con todas las características, entonces lo que plantea esta metodología es salir al mercado con una versión mínima que el mercado pueda recibir. Obviamente que esto no es posible con, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Ustedes no pueden salir con medicamento que cura medias, porque así no van a poder probar el medicamento. No pueden salir con una vacuna tampoco a medias, tienen que salir ya con una vacuna completa, ¿no? Entonces, obviamente esto depende mucho del, ¿cómo se llama? Del tipo de tecnología. Obviamente con software sí, ¿no? Ustedes pueden salir con un programa que cubre las principales características y después podrían ir completando las otras características, ya personalizaciones, ¿no? O de repente con un vehículo también, ¿no? Pueden salir con un vehículo básico y después le pueden ir agregando otras características. O pueden salir de repente con, bueno, con un dron que hace reconocimiento de territorio, entonces al inicio, bueno, puede cubrir solamente ciertas profundidades, puede recoger ciertas características y después le pueden agregar mayor resolución, bueno, etcétera, ¿no? Entonces depende mucho de la tecnología para poder aplicar este tipo de método, ¿no? No es posible aplicarlo obviamente para todas las tecnologías, ¿sí? Depende mucho también de eso, ¿no? Bien, entonces yo les recomiendo este libro, es muy interesante y les puede servir para poder iniciar diferentes emprendimientos. Bueno, y ahora vamos a hablar de los modelos de negocios y la proposición de valor. Sí, seguro que algunos de ustedes ya alguna vez ha escuchado e incluso ya han aplicado esta metodología. Sobre todo los que han llevado ingeniería industrial, es posible que ya alguna vez se han encontrado con esta metodología. Sí, es el enfoque de Osterwalder, de modelos de negocio. Sí, entonces, esta es una guía, sí, que permite a todos los interesados en desarrollar cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, poder revisar los componentes más importantes, ¿sí? Entonces, como es un método, obviamente ya nuevamente recalco, si ustedes quieren producir innovación, tienen que obviamente usar métodos, usar herramientas para disminuir los riesgos, disminuir la cantidad de diferentes variables y concentrarnos en las variables más importantes, ¿sí? Entonces, de alguna forma, tratar de disminuir la incertidumbre para, pues, obviamente, tratar de ser exitosos, ¿no? Si no, ahí vamos a tener diferentes problemas. Bien, entonces, esta herramienta nos va a ayudar a poder plantear el modelo de negocio que nosotros queremos iniciar, ¿sí? Así que, y obviamente también eh, nos va a permitir de una manera más simple, más sencilla, no olvidarnos de los componentes más críticos.
Sí, además esto nos permite poder también comunicar con las diferentes personas que integran el proyecto de manera más fácil y nos permite poder replantear, revisar aspectos de negocio que también están operando. ¿Sí? Así que no solamente es para un negocio nuevo, sino también para replantear, mejorar los negocios que estén en operación. Sí, entonces, obviamente existen eh, diferentes modelos de negocio innovadores. El, el caso de Canon, no sé si alguien ha escuchado el caso de Canon, de la fotocopiadora Canon. ¿Cuál fue el punto crítico de las fotocopiadoras de Canon? ¿Cómo es que lograron vender? ¿Qué identificaron los, bueno, Canon en su momento fotocopiadoras? Ahora creo que fotocopiadoras, sobre todo con cómo ha avanzado la parte digital, no creo que sea buen momento para tratar de vender fotocopiadoras, ¿no? No sé si alguien conoce el caso de Canon o ha escuchado qué fue lo que sucedió con Canon, cómo trabajó Canon para poder vender de manera muy acelerada fotocopiadoras. Bien, entonces, bueno, les comento. Bueno, por acá hay algo en el chat. Eh, Bien, bueno, poder ser también una muy buena estrategia. Aquí han compartido en el chat, Hernán. Bien, lo que pasa con Canon es que Canon identificó quién era la persona que sufría justamente por no contar con fotocopiadoras. Obviamente que siempre en la mayoría de ventas se trata de convencer a la cabeza de la organización o la cabeza del área para que obviamente, compre el equipo, ¿no? O haga la compra del servicio. En este caso, lo que identificó Canon era que la persona que tenía el dolor, bueno, generalmente se habla de dolor cuando se habla de emprendimiento, era, o el usuario que tenía el dolor, era la secretaria o la asistente, ¿no? Que necesitaba justamente sacar copias, obtener copias. Y Canon justamente trabajó a ese nivel. Entonces la información le enviaba a esta persona para que presione para que se compre la fotocopiadora, ¿no? Entonces, justamente ese fue el modelo que aplicó Canon, preocuparse en las personas que trabajaban y necesitaban la fotocopiadora, ¿no? Entonces, de esa forma es que desarrollaron el negocio, trabajando a ese nivel. Sí, entonces, cosa que diferente a la que normalmente todo vendedor trata de hacer, ¿no? En lugar de irse a la persona que tomaba la decisión, se fueron a la persona que iba a presionar a la persona que toma las decisiones para que compre la fotocopiadora, ¿no? En el caso de Swatch, que es una compañía que hace relojes de una compañía suiza, bueno, no sé si recuerdan la historia de los relojes suizos, bueno, prácticamente ellos mismos crearon la tecnología que los desapareció, ¿no? Los suizos son los que crearon los relojes digitales, pero no le vieron el potencial, ¿no? Porque decían, porque fabricar un reloj digital va a ser muy económico y la gente, bueno, lo que le interesa es tener un reloj caro, ¿no? Esa era la idea que tenían los suizos. Y que la gente quiere tener un reloj de mecánica muy fina y caro. Esa era la idea que tenían. ¿Y qué sucedió? Que la patente del reloj digital la licenciaron a empresas asiáticas. Entonces, ¿qué sucedió con las empresas asiáticas? Empezaron a fabricar relojes económicos muy baratos, digitales, y mataron a toda la industria de relojes suizos, ¿no? Eso fue lo que sucedió finalmente. Y Swatch, bueno, que es una compañía que hace relojes suizos, obviamente también hace relojes digitales, no hace relojes de mecánica fina como los antiguos, no hace relojes digitales,
se preocupó en el tema de la moda, el diseño. ¿Sí? Entonces, en lugar de innovar hacia el lado de la mecánica de los relojes, que es lo que hubieran esperado inicialmente, seguro pensar, o han pensado que cuál sería el tipo de industria de relojes viniendo de Suiza, se fueron hacia el lado de la moda, ¿no? Bueno, ahora supongo, no he estado haciendo el seguimiento que ha sucedido con Swatch. Obviamente que ahora que han ingresado al mercado los relojes inteligentes, las bandas inteligentes, no sé si Swatch sobrevivirá o ha entrado también a ese mercado. Bueno, ya no le he hecho mayor seguimiento, pero hasta hace algunos años, bueno, básicamente eso era ese era el secreto, la forma como Swatch estaba subsistiendo. Y luego, bueno, el caso de IKEA es muy conocido y justamente gracias a IKEA es que se tiene ese sistema o modelo de negocio de los muebles que vienen en una caja y uno los arma en la casa, ¿no? Y ahora viene prácticamente cualquier mueble viene de esa forma, ¿no? Cualquier mueble que a ustedes se les ocurra ya viene de esa forma. Viene una caja desarmado y viene, bueno, con las herramientas necesarias para armarlo, ¿no? Lo más básico. Generalmente viene un desarmador y una llave y con eso se puede armar el mueble. Entonces, bueno, esto obviamente son modelos de negocios muy innovadores que revolucionaron en su momento un mercado, ¿no? Y posiblemente fueron innovaciones disruptivas porque retiraron a sus competidores o a buena parte de sus competidores del mercado. Bien, entonces ustedes pueden producir innovación desde el modelo de negocio, ¿sí? Es posible hacer cambios desde el modelo de negocio. Obviamente que esto les va a permitir a ustedes encontrar mayor valor hacia el lado de las empresas, hacia el lado de los clientes, hacia la sociedad, ¿sí? Y obviamente las empresas conocen estas herramientas y están trabajando justamente en sustituir sus modelos de negocios antiguos, de mejorarlos. Así que esta es una herramienta que les puede servir para tratar de hacer mejoras por este lado, ¿no? Estar constantemente revisando qué mejoras podrían hacer. Sí, entonces, obviamente, cuando en su momento se lanzó el iPod y la tienda para, bueno, para comprar música, Apple creó un modelo de negocio completamente nuevo. O sea, ahí no había, por el lado de iTunes, básicamente era un portal web, no era una tecnología nueva, sino fue crear el modelo de negocio, ¿no? La forma de unir el dispositivo sí era un dispositivo nuevo, el iPod, ¿sí? Pero el modelo de negocio de vender canciones, en lugar de vender todo el CD, que era hasta antes de iTunes, era la idea de vender música, ¿no? Siempre de vender el CD completo. Y ellos se habían dado cuenta de que, bueno, podía romper el mercado vendiendo las canciones de manera independiente, ¿no? Obviamente que también tuvieron que convencer a las firmas disqueras, ¿no? Para cambiar también, para que participen en este tipo de negocio, ¿no? Y obviamente ellos no estaban en el negocio de la música, pero entraron y obviamente fueron disruptores en este mercado. Skype también en su momento, bueno, empezó a ofrecer llamadas gratuitas y tarifas muy bajas para hacer llamadas. Sí, bueno, y acá obviamente se apoyaron en Internet, ¿no? Y en la comunicación peer-to-peer. ¿Sí? Y en su momento llegó a ser la plataforma más importante de tráfico de voz. Y así, bueno, hay diferentes modelos de negocios que han ido apareciendo, ¿no? Como bueno, Zipcar también, que básicamente lo que hacen es compartir vehículos, ¿no? Uno compra
un tiempo o una fracción aparte de un vehículo, ¿no? En lugar de tener que comprar un vehículo completamente, ¿no? Y el caso de Grameen Bank, ustedes pueden buscar en internet, bueno, todo el detalle que básicamente encontró la forma de poder manejar microcréditos. Y de esa manera, sí, el gran problema de los bancos para poder dar créditos es el tema de hacer la evaluación de la persona que va a recibir los créditos. Entonces, obviamente tuvieron que cambiar toda la forma de poder manejar un microcrédito, porque prestar una cantidad pequeña de dinero significa, bueno, obviamente tomar riesgos, pero cómo poder manejar el tema de ese riesgo crediticio, ¿no? Entonces, eh, Grameen Bank pudo manejar y también poder ayudar, bueno, a un sector que no estaba siendo beneficiado por los créditos, ¿no? Obviamente aquí tendrían que manejar microcréditos, montos muy pequeños. Bien, entonces vamos a hablar del proceso para diseñar. Adelante, Alfredo. Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. Usted mencionó el término de disrupción. ¿Cuál sería la diferencia entre la disrupción y la innovación? No sé si nos puede dar algunas Es que diferencias. tu innovación puede ser disruptiva cuando retiras a tus competidores del mercado. En cambio, es incremental cuando solamente te sirve para sostenerte en el mercado o para ir creciendo en el mercado, ¿no? La innovación puede ser disruptiva o puede ser una innovación incremental. Digamos que vendrían a ser términos muy similares de alguna manera. No, es una forma de clasificar la innovación. No son similares, sino que tu innovación puede ser disruptiva si es que retiras a tus, bueno, la disrupción, según Schumpeter, bueno, viene del tema de liquidar, destruir a la competencia. Entonces, por eso se habla de una innovación disruptiva cuando retiras a tu competidor del mercado. Ok, gracias. Bien, ¿recuerdan la primera sesión cuando vimos la clasificación de las innovaciones? Bueno, por un lado era si estaba concentrada en el producto, bien o servicio, si estaba concentrada en el proceso, si estaba concentrada en la comercialización. Y en este caso, trabajar sobre el modelo de negocio es concentrarnos en el tema de la comercialización. Entonces, es la forma cómo va a funcionar el modelo de negocio, cómo van a funcionar los componentes. Claro que no hay una innovación pura, ¿no? Ya hemos dicho que siempre involucra hacer cambios en conjunto, en realidad, ¿no? De repente son dos componentes, tres componentes, a veces son todos los componentes. Sí, se producen todos los tipos de innovación para poder, eh, bueno, finalmente poder ser exitosos en el mercado, ¿no? Y en el caso del modelo de negocio, podría impactar justamente en el mercado de tal forma que podríamos llegar a producir una innovación disruptiva, retirar a los competidores o por lo menos quitarles gran parte del mercado. Bien, entonces, bueno, estas son las etapas en las cuales tenemos que seguir nosotros. Hay una primera etapa donde, bueno, tenemos que eh, preparar el proyecto, ¿sí? Tenemos que pensar en, bueno, obviamente tenemos que tener claro hacia dónde queremos tratar de llegar. Ahora vamos a ver justamente con más detalle.
Algo importante también tenemos que comprender, ¿sí? En la etapa de comprensión, tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer análisis. Obviamente que acá nos ayudaría muchísimo el tema de vigilancia, ¿sí? Para poder recoger información, ¿sí? Entonces tenemos que recoger la información de todos los elementos necesarios para el modelo de negocio. ¿Sí? Luego viene la etapa de diseño, y tenemos que justamente adaptar y modificar este modelo de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿sí? Tenemos que adecuarnos a cómo está funcionando el mercado para poder justamente finalmente producir la innovación, ¿no? Desde el modelo de negocio. Y bueno, lo que estamos construyendo es un modelo, no sabemos si funciona. Entonces tenemos que aplicar el modelo para ver si funciona efectivamente en el mercado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, realmente con este método, es crear prototipos de modelos de negocio y probarlos en el mercado. Y finalmente, obviamente cada vez que creamos un modelo tenemos que usar esta misma herramienta para ir adaptándolo al mercado. Y entonces, básicamente, estas son las etapas. Entonces, tienen que hacer la movilización, comprensión, diseño, aplicación y la gestión del modelo. ¿Sí? Así que, y esto es dinámico. Entonces, ¿qué sucede usualmente dentro de las empresas? Muy rara vez revisan el modelo o reaccionan cuando empiezan a haber problemas, ¿no? Cuando aparece la competencia, cuando empiezan a, bueno, a tener problemas de costos, porque, bueno, hay una tecnología que de repente ya no funciona igual como venía funcionando antes, de repente tienen problemas con el proveedor, recién se preocupan cuando han debido tener, bueno, obviamente todos los componentes bien mapeados, ¿no? Bien, y ahora vamos a hablar sobre los elementos que ustedes tienen en un modelo de negocio. Y este obviamente es el modelo, bueno, Canvas, en la metodología Canvas. Entonces vamos a ver, bueno, rápidamente ahora y después revisamos cada uno de los componentes. Entonces, lo primero que nosotros vamos a revisar es el segmento de clientes. ¿Cuál es el segmento de clientes que queremos atender? Y pueden ser uno o varios segmentos. Y después lo que tenemos que preocuparnos es cuál va a ser la propuesta de valor, ¿no? Entonces tenemos que identificar obviamente cuál es la necesidad que tiene este cliente, bueno, o este segmento de clientes, y tenemos que pensar cuál es la solución que le vamos a dar nosotros a la necesidad o al problema que tiene el cliente, ¿no? Finalmente lo que tenemos que hacer es resolver un problema, una necesidad del cliente. Eso es básicamente lo que hacemos con la propuesta de valor. Después tenemos que pensar cómo vamos a llegar a ese cliente, ¿no? Tenemos que pensar en los canales. Esa es la parte 3. Y tenemos que tener, obviamente, cómo le vamos a entregar esa propuesta de valor al cliente. Así que tenemos que pensar, no sé si va a ser por e-commerce, va a ser a través de distribuidores bueno, y retailers, va a ser a través de supermercados, no sé, va a ser de alguna forma yo tengo que llegar finalmente al cliente. Entonces, el punto 3, el punto 4, obviamente me tengo que preocupar también después cómo aseguro que el cliente, bueno, me vuelva a comprar, ¿no? Le doy, bueno, de repente voy a darle un buen soporte, después de cierto tiempo le voy a recordar que vuelva a comprar el producto, no sé, tengo que establecer la forma como, bueno, voy a continuar eh, teniendo un vínculo con este cliente, ¿no? Y en este punto, por acá hay una pregunta. Ah, sí, exactamente. Tenemos que fidelizar a los clientes. El flujo de ingresos, ¿no? Obviamente ya definí cómo voy a, bueno, cuál es el producto que le voy a vender o el servicio que le voy a vender a mi cliente.
Ya sé cómo voy a llegar, ya sé cómo voy a mantener a ese cliente en medida de lo posible, y ahora me tengo que preocupar cómo voy a monetizar, cómo voy a cobrar, qué le voy a cobrar, cuánto va a ser lo que le voy a cobrar, ¿no? Eso tengo que tenerlo, ¿sí? Claro, entonces tengo que establecer los flujos de ingresos, ¿no? Y tendré que, obviamente, evaluar cuáles son los recursos clave que voy a necesitar para que se sostenga este modelo de negocio. Y tendré que definir cuáles son las actividades clave que tengo que realizar, cuáles son las actividades core de este modelo para poder sostener este modelo de negocio, cuáles son los socios estratégicos que requiero, ¿sí? Y finalmente, cuál es mi estructura de costos. ¿Sí? Tengo que evaluar, obviamente, cómo va a funcionar el negocio. Si no, obviamente, puedo tener problemas. ¿Sí? Puedo estar vendiendo de repente muy barato, muy caro. De alguna forma tengo que manejar, tener mapeados mis costos. ¿Sí? Entonces, bueno, necesitamos nosotros definir, lo primero son los segmentos de mercado que yo quiero atender. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? ¿Queda claro sobre el segmento de mercado? Sí, adelante, por favor, si tienen una pregunta, comentario. Jorge, creo que había entendido su... Sí, Jorge, adelante, Jorge. buenas noches, profesor. Una consulta sobre el Sí, sí, gráfico anterior donde se ve el diagrama de Canvas, ¿no? Del modelo de negocio. El punto 5 sí. habla de flujos de ingreso. ¿Ese, digamos, es ya el revenue que llaman o solamente es Es ingresos? cómo monetizas tú, cómo le cobras finalmente al cliente, qué le vas a cobrar. Ujú. O sea, y acá no, en este modelo no está, digamos, la ganancia ya neta que recibe No, la... eso lo calculas, a ver, vamos. Acá, en la estructura de costos donde tienes que calcular exactamente, ¿no? Ahí tienes que controlar justamente lo que tú estás preocupado, si vas a ganar o no. En flujo de ingresos te preocupas más en cuánto pagan de repente en el mercado, cuál podría ser tu precio y cómo le vas a cobrar, ¿no? De repente tú quieres fabricar lavadoras, pero las lavadoras de repente se la quieres alquilar, ¿sí? En lugar de venderle la lavadora, ¿no? No sé, estoy especulando, ¿no? Que tú quieres fabricar un producto y de repente en lugar de venderlo se lo alquilas. Entonces tú tienes que definir un flujo de ingresos. ¿Qué le vas a cobrar? De repente un costo mensual, un costo al año. Ya, vale, vale, está bien. Pero entonces el revenue como tal se calcularía en costos, como ya En un... costos, cuando levantes toda la información de cuánto te cuesta mantener ese modelo de negocio. Ya, gracias, vale. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahora vamos a volver a revisar con los elementos. Entonces, segmento de mercado, ¿alguien tiene dudas? Está claro que básicamente es definir cuál es mi perfil de cliente o mis perfiles de clientes que voy a atender con la empresa o, bueno, o con la división de la empresa o con un nuevo emprendimiento, ¿no? Y la propuesta de valor es, bueno, ahora todavía esto vamos a ver algunos detalles más, obviamente. La propuesta de valor me permite a mí definir muy claramente cuál va a ser el producto y con qué características o el servicio que, bueno, voy a entregar yo a mi cliente, ¿no? Entonces, esto es lo primero, de acá parte todo en realidad. El segmento de mercado y la propuesta de valor. Y de acá todo lo demás empieza a decantarse, ¿no? Los canales, obviamente, tengo que ver cómo voy a hacer llegar mi propuesta de valor al cliente. Y me tengo que preocupar bueno, cómo voy a hacer de repente el marketing, cómo voy a hacer la distribución, si voy a necesitar diferentes canales, de repente no voy a tener un único canal, voy a tener diferentes canales, de repente voy a tener un portal web para vender. Acá tengo que resolver ese interrogante.
Y, bueno, como habían indicado, el tema de fidelización. ¿Qué sucede con los clientes? Que más barato es mantener un cliente que traer un cliente nuevo. Obviamente que siempre vamos a ir perdiendo clientes, ¿sí? Entonces también tendré que ir ganando clientes nuevos, pero los clientes que ya tengo voy a tratar de retenerlos, ¿no? De que me vuelvan a comprar, bueno, de que vuelvan a tomar los mismos servicios o puedan tomar otros servicios similares que ofrezca la empresa, ¿no? Pues finalmente voy a tratar de mantener al cliente, ¿sí? De que vuelva a comprar y de que, bueno, obviamente si es un cliente contento, me va a seguir también como marketing, ¿no? Me va a recomendar. Y las fuentes de ingreso, ¿no? ¿Cómo es que se genera el ingreso? ¿Cómo es que monetizo yo justamente el hecho de entregarle el producto o el servicio? No necesariamente, vamos a ver algunos ejemplos. El usuario es el que paga el servicio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son, bueno, una empresa que vende vacunas, por ejemplo, por la situación actual, generalmente son, bueno, los países, los gobiernos los que están encargándose de pagar por las vacunas, ¿no? Obviamente que no es el gobierno, no está sacando, no genera el dinero el gobierno, ¿no? Sino que a través de los impuestos ha recibido el dinero. Así que es una forma indirecta de, bueno, finalmente de que el usuario reciba esos servicios, ¿no? Alguien finalmente tiene que pagar, ¿no? Entonces, aquí es básicamente cómo monetizan, ¿no? Cómo van a monetizar, cómo van a cobrar, que van a cobrar del servicio, van a cobrar del producto, si es un servicio van a cobrar mes a mes, van a cobrar cada trimestre, cada semestre, una vez al año. Sí, al final tienen que definir cómo va a ingresar el dinero. Bueno, y tenemos que definir cuáles van a ser nuestros recursos claves que nosotros necesitamos para poder justamente sostener el modelo de negocio. Tenemos que definir, bueno, de repente serán personas, maquinarias, no sé, ustedes tienen que definirlo. Tenemos que definir claramente cuáles van a ser las actividades core dentro de ese modelo de negocio. Las actividades clave que no debemos obviarlas. ¿Sí? Y algo importante también tenemos que buscar definir con quiénes nos vamos a asociar. Por ejemplo, bueno, algo que viene el modelo de una empresa que vendía equipos para diagnóstico. Adelante, Sergio. Una consulta, ¿podría dar ejemplo de la número 7? Actividades clave. Por ejemplo, para un banco, ¿qué actividad clave es importante? ¿En qué sector estás tú, Wilfredo? Yo estoy en construcción. En construcción. Bien, entonces, ¿tú estás en el área, en la empresa constructora o estás en una empresa de repente que fabrica cemento o No, yo estoy en la constructora. en la constructora? Ya, Así es. entonces, por ejemplo, el tema de, te pregunto, no sé, el de hacer los cimientos, bueno, escarbar, no sé si es, ¿tú consideras que es una actividad clave o que es una actividad que la pueden tercerizar? Mm, Se puede tercerizar. ¿Y qué actividad no deberían tercerizar ustedes? Si no perderían el negocio o parte del know-how. Mm, Parte del know-how. La verdad no se me viene algo a la mente porque la mayoría de actividades se pueden tercerizar. Además, se suele hacer, ¿no? Ya, entonces de repente tú no tienes actividades clave, pero sí tendrías tendrías que tener socios estratégicos para realizar algunas actividades, porque los podrías tercerizar.
Bien, nos vamos al caso del banco. El banco, por ejemplo, lo que no debe tercerizar son los sistemas de información core, internos del banco, porque ahí está el know-how del banco, el secreto del banco. Y después lo que sí puede tercerizar son, por ejemplo, la página web del banco para atender a los clientes, y lo puede contar una compañía, sí. Pero el tema del sistema transaccional, el corazón, bueno, puede haber comprado el sistema base, pero las modificaciones las tiene que realizar internamente el banco, porque eso le permite poder de alguna forma tener control sobre el negocio. ¿Sí? Es la parte básica del negocio. Y de repente en construcción es el tema, puede ser, no sé, de repente ser expertos en la parte de cálculo, de manejar ciertos softwares que no los maneja tu competencia. Entonces, eso te permite poder tener ciertas actividades, ciertas ventajas, cierta protección. Pero si tú me dices que todo podrías tercerizar, entonces es posible tener socios estratégicos para todas esas actividades. Pero algunas de ellas ustedes las realizan directamente, ¿no? No las están tercerizando todas. Por acá nos van bueno, a ver. Bueno, por ahí hablan el diseño de las estructuras, ¿podría ser clave? Sí, podría ser clave, ¿sí? Podría ser clave. Por ejemplo, si es una empresa que hace puentes, posiblemente el tema del diseño de las estructuras sea su negocio core, no su actividad core, ¿no? Sino su actividad core. Que también podría, en realidad toda actividad podrían tercerizarla, pero ¿cuál es el problema si tercerizan? Pierden justamente esa protección, esa ventaja competitiva frente a la competencia. Por ejemplo, acá dan un ejemplo, ¿no? De una empresa que es especialista en hacer túneles. Entonces, bueno, ahí tienen obviamente un know-how, una ventaja, y hay esas actividades, parte de repente del diseño del túnel, ellos son expertos y no la van a tercerizar. Bien, no sé si tienen más preguntas, comentarios. Entonces, acá tienen que decidir qué actividades son para ustedes clave y las tienen que hacer ustedes, y qué actividades las podrían tercerizar. Eso depende de ustedes, del mercado que están atendiendo y del tipo de bien o servicio que están transfiriendo. Y después, obviamente, tienen que calcular todos sus costos y tiene que ser rentable. ¿Sí? El objetivo de la empresa es que funcione el negocio, ¿no? Sea rentable, ganen dinero. Si no, esto no funciona. Entonces, ¿cuál es el arte de usar esta herramienta? Que no se van a olvidar de ninguno de los elementos importantes del modelo de negocio si usan este modelo. Y ya saben cuál es la secuencia de ir descubriendo cada uno de los elementos y pueden ir intercambiándolos, ¿no? De repente, bueno, yo no quiero llegar por estos canales y evalúo y pruebo con otro canal y hago mis cálculos y nuevamente hago toda la secuencia, ¿no? Entonces puedo ir cambiando componentes y puedo ir creando diferentes prototipos. Evalúo por qué prototipo me conviene empezar y pruebo. Eso es básicamente lo que voy a hacer con un negocio, ¿no? Antes de intentar. Entonces veamos el caso de Pulímetro. Todos conocen Pulímetro. Bueno, creo que ya ha desaparecido, ¿no? Con el tema de la pandemia hay muchas cosas que han ido desapareciendo, ¿no? Entonces, los clientes de Pulímetro son los anunciantes, ¿sí? Bueno, o uno de los segmentos de Pulímetro. La propuesta de valor, bueno, es un espacio publicitario en un periodo gratuito de gran circulación, ¿no? Esa es mi propuesta de valor. Van a haber una gran cantidad de usuarios que van a recibir el periódico de manera gratuita. Los canales, ¿cómo llego? Con mi equipo de vendedores, ¿no? Que van visitando los anunciantes y le ofrecen, obviamente, un espacio publicitario. Bueno, y tengo que captar
nuevos clientes y tengo que fidelizarlos, ¿no? Para que vuelvan a poner sus avisos en Pulímetro. La fuente de ingreso, tienen que pagar por el espacio publicitario, tengo que cobrarles un valor. Obviamente tengo que ver cuánto cobran los demás en el mercado, ¿no? Para poder establecer una tarifa adecuada. Sus recursos clave, bueno, obviamente la marca, Pulímetro es una marca internacional. En el caso de Perú, ha estado manejando la marca el Grupo El Comercio. Obviamente necesitan también una red de distribución y logística para poder. Las actividades claves, el core, bueno, es escribir y producir el diario, ¿no? Y la distribución. Pueden incluir socios clave para poder cubrir mayor, bueno, tener mayor cobertura, ¿sí? Así que podrían haber hecho acuerdos con servicios de transporte público para poder tener mayor cobertura. En otros países generalmente dejan el diario, el periódico en los paraderos, ¿no? No es como acá que tenemos personas que están repartiendo el diario. Bueno, la estructura de costos tienen que considerar todo aquello que, bueno, obviamente, para poder cubrir y, bueno, y pensando en la utilidad, ¿no? Tener todo bien costeado, cada uno de los elementos costeados, y obviamente también considerar su distribución, también les cuesta, pero hay otro segmento de clientes. ¿Sí? Tenemos los transeúntes, ¿no? A los transeúntes le ofrecemos, obviamente tenemos una propuesta de valor. ¿Sí? Le vamos a dar un periódico gratuito, distribuido, bueno, en toda la ciudad. El canal, bueno, en otros países, como les estaba comentando, simplemente ubican el periódico en ciertas zonas. En transporte público y semáforos. Acá tenemos personas que distribuyen el periódico. Y la fuente de ingreso al usuario final no se le cobra, ¿no? El periódico es gratis. Bien, entonces, bueno, acá tenemos una proposición de valor, ¿sí? Vamos a ver que pueden hacerla, verla con más detalle, incluso la proposición de valor. Entonces, tiene que empezar por, bueno, por qué, qué sucede con el cliente, qué es lo que hace el cliente, qué penas tiene, qué necesidades tiene, y pueden ir ajustando, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cliente? ¿Qué productos y servicios podría el cliente necesitar? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué dificultades? ¿Qué necesidades? ¿Qué problemas quiere resolver? Entonces ustedes tienen que poner, bueno, los beneficios que le pueden dar, ¿sí? Que está acá. Y bueno, y ustedes tienen que, bueno, pensar en cómo eliminar estos problemas y cómo crear beneficios, cómo crear valor. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir ajustando, obviamente, el perfil del cliente y la propuesta de valor. Entonces, pueden profundizar mucho más la propuesta de valor y el perfil del cliente, ¿no? Mediante la proposición de valor y el perfil del cliente. Entonces, ustedes pueden perfilar diferentes clientes y diferentes versiones de propuesta de valor, ¿sí? Y sobre estos construir sus prototipos de modelo de negocio, ¿no? Entonces pueden ustedes construir incluso una serie de, bueno, obviamente cada prototipo de negocio va a ser un producto o, bueno, un conjunto de productos. Y esto les permite poder también tener de alguna forma una serie de, o un grupo, un portafolio de modelos de negocio y propuestas y proposiciones de valor.
Bien, no sé si a este punto tienen alguna pregunta. Bien, entonces para la primera etapa, obviamente de la proposición de valor, tienen que, bueno, pensar muy bien en su cliente. Obviamente que esto no va a ser a la velocidad que la vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a trabajar 2 talleres hoy día para tratar de definir una versión más o menos rápida, para tratar de identificar los diferentes elementos de nuestro modelo de negocio. Y bueno, y la próxima sesión lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Entonces acá básicamente lo crítico es, bueno, tener las características del cliente. Y bueno, hay que diseñar justamente qué le vamos a entregar al cliente, qué es lo que espera el cliente. Y entonces acá vamos a pensar, bueno, obviamente necesitaríamos información, acá vamos a tener que asumir que tenemos cierta información, bueno, tendremos que buscar rápidamente en internet si hay que investigar algo. Y finalmente lo que vamos a hacer nosotros es validar una serie de hipótesis, ¿no? Validar o descartar una serie de hipótesis que vamos a ir planteando. Y eso justamente vamos a ir ajustando la proposición de valor de acuerdo, bueno, a las hipótesis que vayamos planteando. Una vez que tenemos el perfil del cliente, la propuesta de valor más o menos ajustada, entonces ya podemos construir todo el modelo de negocio, ¿no? Esto funciona así. Entonces partimos siempre del perfil del cliente y de la propuesta de valor y sobre eso construimos todo el modelo. ¿Sí? Entonces, entonces el corazón del modelo Canvas es justamente el perfil del cliente y la propuesta de valor. Por eso que tenemos que perfilar bien el cliente y perfilar bien la propuesta de valor para construir el modelo. Algo importante, obviamente, lo que va a suceder siempre, estos son las primeras versiones del modelo de negocio, siempre son borradores, ¿sí? Donde tenemos muchas interrogantes, no estamos seguros de la información que estamos considerando, ¿sí? Pero obviamente mientras más metodologías ustedes complementen al modelo de negocio, como les decía, vigilancia es básico, es un método muy básico, muy importante para, bueno, obviamente para completar cada una de las partes. Entonces, a medida que ustedes complementen otras herramientas y vayan también trabajando con más y más prototipos, van a poder establecer un mejor modelo, ¿no? O mejores modelos, dependiendo del tipo de producto o servicio que ustedes estén desarrollando. Sí, bueno, entonces ya saben, bueno, estas son las 9 partes que ustedes tienen que completar. Y bueno, hoy día vamos a hacer un taller, un primer taller, y la próxima clase deberíamos tener ya un modelo un poquito más elaborado. Entonces, ustedes tienen una serie de preguntas que responder. ¿Se les ha compartido el Excel? ¿Tienen disponible el Excel o se los comparto? No sé si lo tienen disponible. Vamos a revisar el Excel. Me parece que el enlace corto que había antes lo han desaparecido porque, vamos a ver, sí, creo que ya no funciona el enlace corto que había antes. Voy a tener que compartirles directamente. El Excel está en la parte de documentos, profe. Ah, lo tienen ya disponible. Ah, ya, perfecto. O sea, tendrían que bajárselo. Está en la parte de talleres, hay un Excel. Ya, si no, se los paso acá también por el chat.
Lo que pasa es que antes les pasaba un código QR y podían descargar todos, pero ahora veo que me han borrado el short link que tenía dominio PUC. Lo han desaparecido, pero bueno, no importa. Ahorita les paso el archivo por el chat. Ya acabo de enviarles el archivo. Bueno, ustedes pueden subir el Excel bueno, a hojas de documentos de Google para que puedan trabajar en grupo también.